Buenas noches, Iglesia de Jesucristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús esté sobre ustedes y sobre mi persona en este momento. Quiero compartir con ustedes esta reflexión. La Biblia es un libro que a través de todos sus escritos tiene un tema central que es la salvación del ser humano. Por lo tanto, todo el texto bíblico se tiene que interpretar desde el punto de vista o desde la perspectiva de la salvación y no de ninguna otra perspectiva. Hace mucho tiempo en la ciudad de Cali escuché a un predicador decirnos que los 3 primeros libros de Génesis eran como para rechuparse los dedos de la cantidad de detalles que allí se encontraban revelados por el Espíritu Santo de Dios al lector. Y allí vemos la batalla que se libra en los cielos y que tiene repercusión en la tierra. En Génesis 1, del 1 al 3, tiene una situación interesante porque deja ver algo que no tiene sentido. Un Dios que crea los cielos y la tierra, y de momento la tierra está desordenada y vacía. Y la realidad es que Dios nunca ha creado nada desordenado. Y esto está en el versículo 1 y 2. Existe un relato teológico que quiero compartir con ustedes entre los muchos que interpretan estos dos versículos. A mí me parece, y quiero que me respeten mi criterio, creo que tiene un poquito de sentido común y de lógica. Y esta teoría plantea que Dios, antes de crear la tierra y los cielos y todo lo que existe, lo único que existía antes de eso era la eternidad, Dios y los ángeles, porque ya los ángeles estaban allí, ¿verdad? Y que tan pronto Dios crea la tierra, entonces Lucifer quiere adueñarse de esa tierra. Y Dios ahí es que le dice no, porque esta tierra es para otro ser que yo voy a crear. Entonces empieza Lucifer a gestarse en su corazón que va a haber otro ser que el Salmo 22 dice que fue creado poco menos que los ángeles, pero que lo colmó de gloria, porque el ser humano tiene la capacidad de arrepentirse para ser salvo, una capacidad que no tienen los ángeles. También tiene la posibilidad que el Espíritu Santo esté dentro de él, algo que tampoco los ángeles pueden experimentar. Así que aquí estamos viendo a un Dios que tiene un plan en su mente y empieza a anunciárselo al propio ángel que le va a desatar una rebelión allá en los cielos. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Verdad? Sería la gran pregunta, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué le dijo? Porque Dios no es un Dios de sorpresa, Dios es un Dios de revelaciones. Las revelaciones no son sorpresas, las revelaciones de Dios no son sorpresas, ¿verdad? La revelación no es otra cosa que poner al descubierto lo que siempre estuvo. Y eso está escrito cuando relatan de la fe, ¿verdad? Por lo tanto, Dios sabía lo que estaba haciendo y ahora lo está revelando. Y entonces se pone una lucha, y en esa lucha el mismo Jesús dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces nosotros planteamos esa caída, si no hay nada creado, ¿a dónde cayó Satanás? Al espacio sideral. No, ahí no iba a causar ningún daño. Pero si estaba en la tierra, y cae del cielo como un relámpago, obviamente la va a desordenar. Y eso fue lo que hizo. Porque eso es lo que haría un relámpago cuando cae en la tierra. Entonces Dios tiene que echarle un vistazo a lo que Satanás acaba de hacer. Y Dios no había creado todo lo demás. Eso lo seguimos leyendo en el mismo texto de Génesis. Y dice el texto bíblico, Génesis 1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ojo, iglesia, aquí tenemos por primera vez en el texto el concepto del caos. Repito, por primera vez tenemos en la Biblia el concepto del caos. El caos es sinónimo de desorden, el caos es sinónimo de vacío, el caos es sinónimo de rebelión, de tribulación. Y en el texto bíblico se expresa con el agua.
Con el agua se acabó el mundo la primera vez con un diluvio. Con el agua, en el Salmo 42 dice que las muchas aguas me han pasado por encima. Con el agua, Pedro se quedó en crisis y se le olvidó que sabía nadar y se hundió. Con el agua de la tormenta estaba tratando de hundir el bote donde estaba nuestro Señor Jesús. Y entonces vemos aquí que el agua está cubriendo la creación de Dios. Pero dice el texto, y eso es lo más importante que queremos que aprendamos, dice el texto que por encima de ese caos, por encima de esa agua, estaba moviéndose el Espíritu Santo de Dios. El caos está sobre la tierra, pero por encima del caos está el dominio, el poder del Espíritu de Dios. Y Dios siempre está sobre el caos. Dios siempre está sobre el caos que tú tienes, Dios que llega a tu vida. Dios siempre va a estar sobre ese caos que te atormenta, que te quita el sueño, que te molesta, que te martiriza. Dios está sobre ese caos, iglesia. Entonces, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y de ese hombre de la costilla saca una mujer y crea la primera familia, ¿verdad? Pero los empodera, le dice: sojuzguen, empodérense de esta tierra que yo les doy, sean los señores de esta tierra, ¿verdad? Y Adán se convierte en el rey de la tierra, porque tiene el poder y la gloria de Dios. Pero la batalla que se había dado en el cielo, ahora se da en la tierra, porque para poder Satanás herir a lo que Dios más ama, que era el ser humano. Pero si nosotros creemos de verdad que Cristo es persistente, como lo dice el Evangelio de Juan, dice que este es el verbo que estaba antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes de la caída del ser humano, Dios tenía un Salvador que vendría a reponer lo que el ser humano iba a romper por causa de su voluntad. Antes de que ocurra un problema, antes de que te ocurra el problema que estás ahí viviendo, Dios tiene la solución desde hace rato. Dios tiene la solución desde hace rato. Pero lo que ahora estamos viviendo es que el señorío que le fue entregado al hombre se perdió. Ya Adán no es el señor de la tierra. Ahora es el príncipe de este mundo, es Satanás, estableciendo el dominio de las tinieblas, porque nosotros tenemos una guerra, una batalla espiritual que no es contra sangre ni carne, es contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados y potestades de esta tierra que andan buscando la forma de destruir la iglesia y destruirte a ti y a mí. Actualmente, porque la iglesia es la representación de Dios en esta tierra. Nosotros somos la representación del reino de Dios en esta tierra. Y aunque Satanás está vencido, no indica que no pueda hacer daño. Mientras el mundo, iglesia, te ofrece miedo, usted no debe de tenerlo. Usted no debe tener ningún temor, iglesia, ninguna ansiedad. Porque mientras el mundo diga que va a haber hambre después de esta pandemia que estamos viviendo, usted diga: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mientras el mundo diga y está diciendo que van a venir guerras sobre la tierra por causa de esta pandemia, después de esta pandemia, usted diga que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted tiene el recurso que Dios le ha dado, de todas sus promesas, de todas sus bendiciones escritas en la palabra de Dios. Pero no te has apropiado de ellas. Y tú sabes por qué. No tengo que decírtelo yo. Tú sabes por qué la calamidad, el problema, la angustia, la tribulación está llegando. Y no has podido saber defenderte, teniendo todo el argumento que Dios te ha dado, todas las promesas, todas las armas que Dios te ha entregado para que te defiendas. No lo estás haciendo y tú sabes por qué. Yo finalizo diciendo esto que dijo el Señor Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia.
y quiero darte estas promesas que tú puedes alcanzar. Dice la palabra de Dios que al que venciere, que Jesús dijo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y esta es la más preciosa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Iglesia, Dios te guarde, Dios te bendiga.